Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un orgullo poder arrancar con este segundo día de la Semana de los Encuentros Federales, eh, donde este año creo que estamos tocando una temática muy interesante, como es la inclusión y la comunicación, así que bienvenidos a todos. Les comento que para aquellos que es la primera vez que se suman, PIAR Sin Fronteras es un espacio que construyó la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, en donde se dan una serie de eventos y de capacitaciones de actualización profesional y está pensado y realizado por y para jóvenes, estudiantes y profesionales graduados vinculados a las carreras de la comunicación dentro de nuestro país. Nuestro principal objetivo es federalizar la profesión, generando espacios de encuentro que permitan a los jóvenes brindar una visión sobre el mercado laboral y la profesión, inspirándonos entre nosotros en el desarrollo de buenas prácticas profesionales. Para aquellos que es la primera vez que se suman, les comento que el año pasado fue la primera edición de este evento. También se realizó durante toda una semana y estuvo distribuido en 5 charlas a cargo de una provincia cada charla. Así que espero que les interese y les cope esta nueva manera que estamos proponiendo de capacitarnos y de también escucharnos entre nosotros para ser todos los días tal vez un poquito mejor profesionales. Les comento que tenemos un par de normas de convivencia que son bastante importantes, que las podamos aprender y respetar todos para que podamos desarrollar el evento de la mejor manera. Por un lado, les pedimos a aquellos que están participando que tengan su micrófono en silencio para que los ruidos ambientes no hagan interferencia y que podamos disfrutar realmente. Con respecto a la cámara, queda a criterio de cada uno, el que desee prenderla o el que desee tenerla apagada, no hay ningún problema. Pueden tener papel y lápiz para tomar nota de todo lo que vaya sucediendo, y también vamos a tener el chat abierto, en donde pueden ir dejando a lo largo de toda la charla sus preguntas y nosotros las recopilaremos para el final hacérsela a nuestros disertantes. Pueden seguirnos en las redes sociales bajo el hashtag Encuentros Federales, Miradas Inclusivas, Comisión de Jóvenes, PIAR Sin Fronteras y Consejo PRIAR. Así que todo lo que suban lo van subiendo con esos hashtags, y luego en redes sociales aparecen @jóvenespiar en Instagram, o en Facebook como Consejo Profesional de Relaciones Públicas, y en Twitter como Consejo PIAR. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en la jornada de hoy y bueno, vamos a ir. A continuación le vamos a dar paso a la vicepresidenta del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, Eugenia Fernícola, que nos compartirá unas palabras. Eugenia es licenciada en Relaciones Públicas, trabaja hace más de 14 años como en la comunicación y se desempeñó tanto en el ámbito público como privado. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿y cómo fue hoy a la mañana? Me informo mañana. Disculpen, chicos, una pequeña interferencia ahí. Bueno, les comentaba que Euge es licenciada en Relaciones Públicas, que trabaja hace más de 14 años. Disculpa, está silenciada. Perdón, chicos, nos mutearon a todos y me mutearon a mí también. Les contaba que Euge es profesional de la comunicación, que se desarrolló hace 14 años en distintos ámbitos, tanto como en el público, en el privado y en la consultoría. Actualmente trabaja como jefa de comunicaciones externas de Danone, y ella, bueno, entró al Consejo de Relaciones Públicas siendo estudiante, o ella claramente es una flamante graduada, y hace 2 años inició lo que es la Comisión de Mandos Medios, una comisión que hasta el momento no existía y que Euge fue una de las encargadas de crearla, así que es muy interesante lo que sucedió. En donde hoy forman parte más de 130 profesionales de la comunicación y asuntos públicos del ámbito público, privado y las consultoras. Bueno, voy a dejar con Euge, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Antes que nada, bueno, gracias por estar acá, Euge, la verdad que es un placer que te hayas podido sumar. Bueno, muchas gracias, Mechi, por invitarme. Creo que ahí en mi presentación faltó decir que soy fan de los y las jóvenes, así que bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y hola a todas. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme
a dar inicio a este segundo día de esta segunda edición de Encuentros Federales PR Sin Fronteras, evento que conecta a colegas de todo el país, así que esto realmente no puede tener más fuerza e impacto. Ante todo, decirles que siento muchísima admiración y orgullo por los y por las jóvenes que trajeron este evento tan importante, con un abordaje que realmente interpela a toda la comunidad profesional, que es el de la construcción de miradas inclusivas. En ese sentido, también quiero felicitar y agradecerles a todos y a todas las que están detrás de este gran evento, porque realmente sé el trabajo que implica, las horas, la cabeza, el corazón que le ponen a todo esto, así que muchísimas, muchísimas gracias. También gracias a quienes están hoy participando de este encuentro, a quienes estuvieron ayer y a quienes van a estar los días posteriores, por tener ante todo esa gran iniciativa de venir a conectar con colegas de diferentes partes del país, de escuchar, de aprender, de debatir, de venir a preguntar para construir justamente esas miradas inclusivas entre todos y entre todas. Así que muchísimas gracias. Personalmente yo siento muchísimo, muchísimo orgullo de ser contemporánea de esta fuerza de cambio, porque creo que realmente es muy poderoso todo lo que está pasando. Desde el Consejo empezamos a dar la conversación acerca de la diversidad, la inclusión y el orgullo, porque estamos convencidos y convencidas de que era lo que teníamos que hacer. Así que en ese sentido, desde el año pasado empezamos justamente a dar la conversación, si se quiere de una manera tímida, pero abordamos por primera vez el 8M desde un episodio desde nuestro podcast, en donde reflexionamos acerca del rol de la comunicación para construir un mundo con igualdad de género. Luego, en el mes del orgullo, nos la jugamos un poquito más, hicimos un conversatorio para reflexionar acerca del rol de los y las profesionales de comunicación en esta fecha, trayendo una conversación con una mirada holística, con referentes de todas las áreas que componen nuestra comunidad. También en el mes del orgullo hicimos un episodio de nuestro podcast, que para quienes no lo conocen nos pueden encontrar en todas las plataformas como Consejo PR, en donde conversamos acerca de qué buscamos comunicar cuando hablamos de diversidad y orgullo, y cuáles son los desaciertos más comunes al trabajar en comunicación inclusiva. Tanto el abordaje que hicimos de género como el abordaje que hicimos para Pride tuvieron una aceptación tremenda que trascendió nuestra comunidad, lo que marcó que evidentemente había una necesidad de que este consejo aborde esas temáticas. Hoy sabemos que hay muchísimo por lograr y como dijo ayer nuestro presidente con esas palabras espectaculares de inicio de los encuentros, vamos a estar desarrollando un pilar transversal, multidisciplinario, con colegas de todas las comisiones y ámbitos para justamente continuar dando estos debates, conectarnos, aprender de lo que no sabemos y corregir los errores que haya que corregir para así seguir construyendo juntos y juntas una profesión más inclusiva y diversa. Así que, bueno, no me queda más que invitarlos e invitarlas a sumarse al consejo para quienes no son socios. Acá los y las vamos a esperar para dar estas conversaciones, para aprender juntos y juntas y para continuar debatiendo. Así que bueno, una vez más, gracias jóvenes por siempre salir del molde, por inspirarnos, interpelarnos. Me quedo aprendiendo acá y escuchando con ustedes y bueno, siempre a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Euge, la verdad que nada. Es muy lindo tenerte acá y creo que es muy lindo que, como decís vos, esté dando esta conversación. Creo que nos va a hacer crecer a todos profesionalmente. Bueno, siguiendo un poquito, en esta ocasión vamos a recibir en el día de hoy a Consuelo Herrera y a Franco Castro, quienes nos van a hablar de la temática inclusión de la teoría a la práctica. Consuelo es asesora delegada del INADI de la provincia de Mendoza, además de ser militante de la organización de diversidad, la CLIC, y es activista travesti trans, ¿sí? Además, Consuelo es estudiante de trabajo social y dentro del INADI desarrolla tareas de coordinación de políticas públicas antidiscriminatorias, ejecución de proyectos institucionales, articulación de la política y
interinstitucional, y además es asistente y deriva a todos esos casos que están relacionados a la discriminación. Por su lado, Franco es estudiante avanzado de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desarrolla actividades de producción de contenidos, locución y social media strategies en radio comunitaria Tierra Campesina, como también colabora en la producción, elaboración y presentación del material periodístico en la base online, que es un medio audiovisual digital. Participa desde hace 10 años en la militancia de la diversidad de la provincia de Mendoza, y hace 7 años es miembro activo de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, espacio que aglutina a los espacios de diversidad de la provincia. Además también es parte de la red La Gallina por el derecho a decidir, la cual está en contra de todas las violencias por motivos de género en el departamento de La Valle, y es militante político del partido Frente para Todos, Todas y Todes. Muchas gracias a Consuelo y a Franco por sumarse a esta propuesta y por poder estar acá para nosotros. Les doy el paso, los escuchamos a ustedes. Ahí está, no podía prender mi micrófono. ¿Cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, ahí a Mercedes, muchas gracias por supuesto por la invitación al Consejo Profesional, por supuesto, de Relaciones Públicas de la Argentina, particularmente a la Comisión de Jóvenes, de Jóvenes, de toda esta juventud que ahí Euge al principio mencionaba con tanto vigor esta intromisión a los temas actuales. Con Consu, una amiga de la vida que nos conocemos hace un montón, nos pareció súper interesante y una alegría enorme estar las dos acá en esta charla, charlando además con ustedes, qué es lo que queremos nosotros también, que esto sea una charla, que sea una conversa, y que ustedes puedan llevarse de lo que Consu tiene para contarnos un montón de dudas, más dudas que certezas y más ganas de poder, por supuesto, transformar sus espacios donde estén en este momento, por supuesto, y generar condiciones más inclusivas. Más allá de la presentación que hizo Merce de la Consu, me gustaría, por supuesto, que ella misma nos cuente un poquito quién es Consuelo Marianela Herrera. Silenciada como siempre, ahí está. Bueno, Consuelo Herrera es mi nombre, tengo 30 años, 15 de esta identidad travesti trans, ¿no? Estudiante de la licenciatura en trabajo social, como dijo la compañera que nos presentó, y bueno, también militante de la organización de diversidad que se llama CLIC, también estoy dentro de lo que es la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo con Fran, y bueno, actualmente desde la organización estamos articulando con el colectivo Travesti Trans, tratando de abordar la problemática que atraviesa este colectivo. Y desde INADI, bueno, trabajando fuertemente para tratar de erradicar la discriminación lo más que se pueda, ¿no? Tratando de abordar también esas situaciones problemáticas que aquejan a gran parte de la sociedad. Consu, ahí la Merce cuando nos presentaba y cuando te presentaba mencionó algo que tal vez no todo acá el público y las personas que están participando conocen, que es el concepto de activista. Vos dijiste y te dijiste que sos una activista travesti trans. ¿Qué es ser activista travesti trans? Ser activista travesti trans quiere decir que, por ejemplo, lo que a mí me mueve en este sentido para realizar actividades de transformación de la realidad es muchísimo la problemática travesti trans. Y además, bueno, yo soy travesti, entonces, bueno, es como el combo perfecto. Digamos, la posibilidad que me da esta identidad de poder realizar acciones concretas para tratar de modificar nuestra realidad. Y bueno, va por ahí este concepto de activismo travesti trans. Exacto, y además también ahí al principio mencionabas que hace un montón de años que estamos en esta militancia y en la militancia acá en la provincia, pero me gustaría también que le cuentes a la audiencia
¿Cómo fue tu paso por el sistema educativo y cómo llegaste a ser una futura trabajadora social? Bueno, yo inicié el secundario a través de la modalidad de SENS. En el 2013 ingresé a una aula satélite que se llamaba en ese momento 15 de julio, que dependía del SENS Roberto Ar. En ese contexto, quien coordinaba esa aula era Mario Vargas, y bueno, Mario Vargas siempre estuvo como acompañado de gente copada, y trabajaban fuertemente lo que era la cuestión de la diversidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, la única posibilidad que tenían para abordar nuestra situación, y que fue como una demanda del colectivo de las compañeras, eh, ay, perdón, que me entró una llamada. Bueno, fue la del colectivo, fue la de la cuestión educacional, ¿no? La problemática educacional. Eh, y en ese contexto me inserté yo, la verdad que lo hice bien, porque estuve acompañada de muchas amigas ahí en este contexto educativo, fueron 3 años, hasta el 2015. A fines del 2015 recién pude... Te escuchamos con su desde acá. No sé si vos nos Perdón, escuchás. están llamando porque también estoy Claro, pues está trabajando. solicitadísima, me imagino, porque por supuesto también Bueno, para eso, contarle a la a audiencia. partir del año 2015, lo que pude hacer es finalizar la secundaria, la modalidad de SENS, me recibí y automáticamente realizamos la articulación con la UNCUYO, estuve en la expo educativa, y la verdad que estaba como media ahí confundida entre lo que deseaba hacer y las posibilidades que se daban para poder ingresar a la universidad. Y me terminó llamando mucho la atención la carrera de trabajo social, porque yo también tengo, dentro de ese contexto educativo en el que yo me inserté, había un de trabajadoras sociales, o sea, básicamente como que hay guetos de trabajadoras sociales. Entonces me crié en un contexto de trabajadoras sociales. Y me movilizó mucho esa situación y me pintó muchísimo trabajo social, porque además pensé, ¿no?, que en ese momento que eso era como una posibilidad que me iba a permitir poder construir herramientas para poder transformar la realidad de mis compañeras. Eh, y fue ahí cuando empecé a estudiar trabajo social que empecé a militar fuertemente y empecé a ser activista del colectivo travesti, ¿no? Y bueno, hasta el Preguntar, día de hoy, que todavía no termino la carrera, pero estamos en este avanzando. proceso de inclusión institucional y laboral, en principio, y también, bueno, tratando de ver cómo vamos a abordar en la situación académica, ¿no? Porque se generan como muchas tensiones y conflictos en la vida cotidiana, ¿no? Y en la sociedad mía, tiene que ver con esto, encontrar espacios para poder estudiar y, bueno, también poder trabajar. Esto es como un desafío muy grande, pero no es... No, además también contarle a los participantes, a las participantes que hay una realidad que sucede a nivel nacional, provincial, también podemos pensarlo a nivel internacional, que es que las personas travesti trans, del colectivo travesti trans, son muy pocas las que acceden a la educación universitaria y a la educación superior. Entonces cada vez hay una frase de Loana Berkins que es maravillosa, después si no saben quién es Loana Berkins, pueden googlearla. Sí, hay una frase que Loana dice que es cuando una traba entra a la universidad, le cambia la vida a esa traba. Pero cuando muchas trabas entran a la universidad cambia. Eso es lo que estamos tratando de hacer, por supuesto, hoy tal vez en este espacio. Como bueno, podemos acoplarlo a esa frase en un montón de otros aspectos. Cuando una traba entra a una empresa, cambia la vida de esa traba. Pero si muchas trabas y muchas trans entran a distintas empresas, a distintos espacios, a distintos sistemas, el sistema va a cambiar. Y de ahí nos vamos a ir de lleno, nos vamos ya a meter en lo que nos compete de lleno, que es hablar un poquito sobre el INADI, para que la Consu nos vaya contando, por supuesto, en este nuevo camino que ha asumido hace poco, bueno, en palabras tuyas nos digas, Consu, qué es el INADI. Bueno, el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, ahí cierran las siglas, pero sigue la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Y es un organismo que se creó por allá en el año 1995 y que entró en práctica a partir de 1997, entrelazándose con la ley de actos discriminatorios, ¿no? O sea, el INADI fue un organismo que se creó por ley. Después, bueno, cuando empezó a trabajar a través del marco legal de los actos que penaliza los actos discriminatorios, empezó a pensarse a partir del 2000 en adelante una cuestión más descentralizada, un organismo más descentralizado que no solamente tenga presencia en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, sino que también exista la manera de que el mismo organismo tenga como delegaciones a nivel nacional. Entonces, a partir del año 2000, bueno, no del 2000 exacto, pero a partir de ese contexto, fue que el INADI empezó a descentralizarse y de esa manera, bueno, fueron como generándose diferentes delegaciones y subdelegaciones a nivel nacional. El INADI lo que hace es, en principio, trabajar muchas cuestiones que tienen que ver con la discriminación, ¿no? Desde una perspectiva sumamente interseccional, comprendiendo las múltiples opresiones por las que pasan y son atravesadas y atravesadas todas las personas. Y en ese sentido, bueno, realiza actividades, ¿no? De capacitación, actividades de promoción de los derechos, de prevención de la discriminación, y también tiene la parte de asistencia a la víctima, que es la que se encarga básicamente de recepcionar todas las denuncias que tienen que ver con la discriminación por diferentes motivos. Ahí mencionaste un concepto que es clave para pensar la introducción, por supuesto, de nuevas perspectivas en nuestros espacios, que tiene que ver con la interseccionalidad. Si te pinta, podemos explicar un poquito más qué es la interseccionalidad, bien cortito, así para que todos los participantes y las participantes puedan entender este concepto tan grande. La Consu ahí medio que lo dijo como observar las múltiples opresiones, observar a esta persona que llega al INADI desde una multiplicidad de ópticas, que es la interseccionalidad, porque en el mundo, en este mundo que muchas veces es muy cruel, por supuesto, hay muchas opresiones y una persona puede ser sujeto o sujeta que recibe muchas opresiones. Opresiones de clase, opresiones de género, opresiones de raza, de etnia, opresiones también según cómo ha llegado en su nivel educativo. Entonces, no van separaditas en distintos caminos ser mujer, ser pobre y ser negra, sino que se cruzan. Porque somos un conjunto, las personas somos un conjunto de muchas cosas y como somos un conjunto también somos un conjunto de múltiples opresiones. Porque por supuesto no es lo mismo ser una traba pobre, que no se puede operar las tetas o que no puede acceder a una hormonización bien cuidada o regular, que ser una traba que tiene un empleo formal, que le costó por supuesto, pero que tiene otros accesos a distintos derechos. Así lo mismo como las distintas personas que usualmente son vulneradas sistemáticamente en este país y demás, pero siempre está bueno poder pensar en eso, no pensar a la persona como una sola opresión, sino pensar que esa persona es un conjunto de muchas opresiones y por lo tanto tenemos que dar respuestas integrales. Y para eso también es importante que preguntarte, Consu, vos como activista trans, como también contarle a la audiencia que Consuelo es la segunda funcionaria pública travesti trans de la provincia de Mendoza, como una avanzada enorme ha sido, por supuesto, para las militancias. ¿Y qué significa, Consu, que vos seas la representante del INADI? Esto referido, por supuesto, a tu trabajo, pero también referido a tu figura como activista travesti trans en el INADI. Representa, hace rato estaba pensando en esto, ¿no? Que representa un desafío enorme y una responsabilidad también muy grande. En principio, trabajar con INADI, porque básicamente lo que nosotros hacíamos antes de que yo estuviese trabajando en INADI era abordar las mismas situaciones, pero con menos, digamos, poblaciones, ¿no? Nosotros nos dedicábamos pura y exclusivamente a la temática travesti trans y a esa población.
hoy en día, bueno, me toca abordar un montón de temáticas, un montón de problemáticas que tienen que ver con múltiples opresiones, como lo dijo Fran, y que tienen que ver con un montón de colectivos. O sea, también estamos abordando los colectivos de discapacidad, estamos abordando los colectivos de personas mayores, los colectivos de las personas de las comunidades bolivianas, de las comunidades colombianas, de los pueblos originarios, y así sucesivamente. Tenemos un montón de colectivos y temáticas para abordar, para tratar de trabajar cuestiones que tienen que ver con la discriminación, la xenofobia, básicamente la xenofobia, hay mucha xenofobia, y el racismo, que es una cuestión sumamente estructural y transversal a todas. Así que eso significa estar adelante de una institución, llevar a cabo un montón de políticas antidiscriminatorias, trabajar con la asesora legal en la cuestión que tiene que ver con asistencia a la víctima cuando se realizan las denuncias, y, digamos, generar como articulaciones interinstitucionales con otros organismos para poder llevar adelante políticas públicas o proyectos o programas antidiscriminatorios. Fantástico, fantástico y clarísimo. Y además también esto justo me das pie para seguir charlando y preguntarte en esto que vos mencionabas, por supuesto, la generación de estrategias y la generación de, por supuesto, acciones antidiscriminatorias para las instituciones. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, las instituciones, los espacios, los organismos, las organizaciones, para generar estas políticas de inclusión? ¿Cómo podemos Sí. laburar en estas políticas de inclusión? Lo más importante que tienen que tener en cuenta todas las instituciones y los organismos son los marcos legales que rigen hoy en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser inclusives con el colectivo travesti trans, es muy importante que se pongan a leer la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual, la ley Micaela, y todos estos marcos legales, porque son como los pilares que van a fundamentar nuestro accionar dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, en materia de políticas de inclusión, por ejemplo, si hablamos de discapacidad, lo más importante es, en principio, leer el marco legal de discapacidad. Luego, ver o tratar de visualizar en los organismos y en las instituciones, en las cuestiones, digamos, estructurales y edilicias, la accesibilidad que tienen los organismos para que las personas con discapacidad puedan manejarse con autonomía en ese contexto, ¿no? Y ya después, bueno, también la accesibilidad hacia otros colectivos históricamente vulnerados, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos hecho en INADI este año, que está buenísimo, que aborda toda la cuestión esta interseccional, también pensando en la cuestión de la pobreza estructural que sufre nuestra población, ¿no? Lo que se ha hecho es pensar al INADI como un organismo mucho más accesible de lo que era antiguamente, o lo que ha sido estos años, a través de la línea gratuita, ¿no? Que se lanzó en marzo de este año, que es la del 168. Es una línea gratuita donde todas las personas pueden llamar para poder realizar denuncias o para poder realizar consultas sobre discriminación. Y eso está buenísimo porque le da mucha más accesibilidad a la institución, ¿no? Y bueno, con temas de discapacidad está bueno que se vaya viendo esto, ¿no? Las cuestiones de la accesibilidad, las cuestiones del cupo laboral dentro de las instituciones, y las cuestiones que tienen, y sobre todo es muy importante trabajar con la perspectiva de género y diversidad, porque si no vamos a plantearnos las instituciones una perspectiva crítica para poder abordar todas estas nuevas demandas, la verdad que no va a servir de nada ponerse a leer todos estos marcos legales, sino que, bueno, es muy importante hacerlo desde una perspectiva de género y diversidad para poder comprender, para poder poner en práctica esa mente crítica, ¿no? Para poder empezar a problematizar todas aquellas cuestiones que por ahí aquejan a mucha cantidad de la población. Bueno, cuestiones
como más importantes para tener en cuenta son la perspectiva de género y diversidad, leerse todos los marcos legales, en base a qué también se quiere hacer, porque si queremos, como dije hace rato, generar políticas de inclusión que tengan que ver con darle accesibilidad al colectivo de diversidad o al colectivo travesti trans, es muy importante leer los marcos legales que protegen los derechos de estas personas, y Además así también sucesivamente con cada... están al acceso de Sí. todo el mundo. Y lo importante es, que no es lo importante, sino como lo curioso y lo desafiante de este encuentro, por supuesto, es esto, de la teoría a la práctica. Así se titula este encuentro que estamos acá haciendo ahora, y Consu lo ha resumido bastante bien. No nos sirve de nada leer la teoría si la práctica no se realiza de una buena manera. Pasando ahí como también haciendo esta perspectiva crítica, Consu, que vos nos mencionabas, que es importante poder, por supuesto, desarrollar. Pasó un mes del orgullo por la Argentina, por el mundo, por supuesto, este mes del orgullo que nació allá con las revueltas de Stonewall, y aquellos que, bueno, no conozcan mucho la historia del mes del orgullo pueden también googlear las revueltas de Stonewall y todas las referentas, los referentes y las referentes que de allí han salido, por supuesto, y también de la Argentina y de los distintos lugares donde nos están escuchando. Suele suceder que en este último tiempo el mes del orgullo ha virado, o sea, las empresas han virado, o muchas instituciones y espacios han virado a tomar al mes del orgullo con una perspectiva, si se quiere, un poco más marketinera. Hemos visto en las distintas ciudades en el mes del orgullo empapeladas las ciudades, por supuesto, con los colores de la bandera del orgullo y el logo de distintas marcas. Hemos visto spot publicitarios, todo, que nos parecen sumamente interesantes y para analizar y poder tener esta perspectiva crítica. Y ahí es donde yo te pregunto, Consu, ¿qué puntos y qué aristas? Acá nos mencionaste tres, que podemos seguir, por supuesto, avanzando y desarrollando, pero ¿qué aristas o qué puntos son importantes dentro de las organizaciones, de los espacios, con esta comunicación interna, con este trabajo interno que hacemos, para que la inclusión no sea solo una campaña de marketing o no esté solo ligada a el mes del orgullo? El mes del orgullo, por supuesto, el que pasó, o las celebraciones del orgullo en Argentina, que usualmente son en noviembre y diciembre, que es cuando hace más calorcito, que estamos en el verano, floreciendo y demás. Y por supuesto, ahí justo yo veía al pasar una pregunta que tiene que ver con una pregunta también similar que te voy a hacer, que es que cómo el INADI puede ayudar y capacitar, por supuesto, a las distintas organizaciones, empresas, además, para poder ir colaborando con esta, de la teoría a la práctica. Silenciada nuevamente. Bueno, en principio, como lo dije hace rato, lo más importante a tener en cuenta es empezar a trabajar una mente crítica, ¿no? Porque sin esto estamos perdidos. Y después, bueno, sí es necesario que eso que se pregona sea como llevado a la práctica, ¿no? Tratar de empezar a interpelar nuestras prácticas para poder hacer un mundo más accesible. Si nosotros estamos haciendo campañas de difusión, digamos, que tengan que ver con el Día del Orgullo a nivel mundial, con el colectivo travesti trans, o como lo que suele suceder hoy en día, que veo mucho en la tele con el tema de la diversidad corporal, un poco también dentro de esos organismos es necesario que esas personas que se utilizan para realizar estas campañas se vean representadas, ¿no? Si vamos a hablar de el colectivo travesti trans, es necesario ver también en esas instituciones a compañeras travestis trans trabajando, ya sea dirigiendo las campañas o creando guiones y todas estas cuestiones, porque si no pareciera ser que lo que decís vos, que solamente nos utilizan tipo marketing para decir, bueno, está todo bien, nosotros acompañamos el colectivo travesti trans, pero después en la práctica no pasa nada. Entonces bueno, ¿qué pasa también con las personas con discapacidad, con las personas migrantes, con las personas de otros países? También suele, digamos, hacerse campañas con el tema de la diversidad corporal, la cuestión esta de los colores de piel, ¿no? Donde se ve que son como más inclusives, pero
¿Qué pasa cuando nosotros ingresamos a esa institución y nos damos cuenta que hay un montón de gente blanca trabajando, que no hay personas ni trabas, que no hay maricas y que no hay personas bolivianas ni peruanas, entonces, bueno, ni latinoamericanas? Entonces, debemos pensar esto como una cuestión más real y, bueno, obviamente dentro de los organismos es obvio que estas personas deben estar como participando dentro de todo este armado. Nosotros desde INADI realizamos muchas campañas que tienen que ver con la inclusión del colectivo travesti trans y la diversidad, y siempre lo trabajamos, pero el organismo tiene compañeras travestis trans trabajando adentro del organismo. Entonces, un poco de coherencia tiene esta cuestión. Y bueno, es eso en principio. Los organismos tienen que empezar a tomar esas prácticas que tanto pregonan y empezar a aplicarlas o incorporarlas dentro de esas instituciones, dentro de las políticas públicas, políticas internas. Y después, nosotros todo el tiempo lo que estamos haciendo son mesas intersectoriales para poder empezar a escuchar todas las demandas de los colectivos, ¿no? Demandas emergentes y demandas históricas. Y de esa manera nosotros empezamos a elaborar un nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que es lo que se pretende a partir del año 2022, ¿no? Y también lo que hacemos es trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un registro de organizaciones, ¿sí? Ahora les voy a pasar el link, que es redes@inadi.gov.ar. Las organizaciones pueden inscribirse en esa red de organizaciones, que es con la que mayormente trabaja el INADI, ¿no? Y nosotros realizamos capacitaciones. Esas capacitaciones se diseñan talleres de sensibilización, cualquier formato, llamen de cualquier formato, porque realmente el concepto capacitaciones a mí me estresa mucho y mucho no me gusta. Pero bueno, cualquier formato que tenga que ver con talleres de sensibilización, charlas, conversatorias, nosotros lo diseñamos a partir de la construcción digamos, de la intervención esta con la persona, los organismos de la sociedad civil o las instituciones o los organismos del Estado que los solicitan. Entonces nos pueden escribir, se pueden contactar con nosotros y decirnos, che, nosotros necesitamos una capacitación en discapacidad porque pensamos que el organismo va a contratar, va a cumplir con el cupo laboral, ¿no?, que está estipulado en la ley de discapacidad, y necesitamos un poco de asesoramiento y un poco de teoría sobre la discapacidad y alguna perspectiva, ¿no? Entonces, eso se empieza a trabajar en conjunto con el organismo que lo solicita o las organizaciones. Y nosotros empezamos a diseñar, ver cómo podemos abordar esta situación, y de esa manera empezamos a darle como para adelante en cuestiones que, como lo dije hace rato, en talleres de sensibilización, en capacitaciones, entre comillas, bueno, y todas esas cuestiones que sirven como para compartir conocimiento. Está bueno pensar, y está bueno pensar esto porque esto nos anima, por supuesto, a poder agarrar, como dice el dicho, el toro por las astas y arrancar, y ya mismo escribirle un mail a INADI y decirle, che, la verdad necesito una capacitación para mi laburo, pero esto también está bueno poder traer un principio de realidad y entender que esto es un trabajo paso a paso. Es un trabajo de hormiga, si se quiere, a veces, no, a veces damos pasos agigantados, pero a veces las instituciones, los espacios, las organizaciones ya tienen una estructura bastante rígida que cuesta mucho a veces mover o tambalear para que se muevan estas estructuras. Entonces, ahí, por supuesto, la compañera que al principio mencionaba con euforia la intromisión de las juventudes en esta juventud contemporánea, y es esto básicamente, entrometernos en las instituciones porque queremos acomodarlo todo, reacomodarlo todo y que sea un espacio más justo, más igualitario. Y ahí podemos hablar con su si te pinta, podemos tirar tal vez unos pequeños tips ahí muy cortitos de cómo los espacios o cómo nosotros y nosotras mismos y mismas
podemos, por supuesto, adoptar diariamente para no discriminar a ninguna persona en base a su identidad de género, en base, por supuesto, a su orientación sexual, en base a su condición corporal, en base a su nacionalidad, como por supuesto podemos día a día ir incorporando, reflexionando nosotros mismos, noche, esto no está bueno, ahí. Bien, en principio, siempre lo voy a decir, es empezar a trabajar una mente crítica, que pueda empezar a problematizar todas las situaciones. Luego es empezar a trabajar la cuestión de la comprensión, ¿no?, de las situaciones, porque hay que tratar de comprender las diferentes situaciones y el por qué resurgen y emergen estas problemáticas, ¿no?, para poder entender el porqué de los marcos legales que abordan diferentes situaciones y protegen los derechos de diferentes colectivos. Esas son como dos cuestiones ideales a la hora, porque si nos van a dar una capacitación o un taller que trate sobre una temática, es muy necesario en poner en práctica esto, la mente crítica y la comprensión para poder entender. Después, bueno, con respecto a las cuestiones que tienen que ver con su identidad, que vas más por el lado del colectivo travesti trans o la diversidad en sí, empezar a leer estos marcos legales que yo hace rato les dije. Es como, si vamos a trabajar la cuestión travesti trans, es muy necesario empezar a trabajar la ley de identidad de género para poder comprender un poco qué es la identidad de género, ¿no? Y qué es lo que se habla dentro del marco legal. Este marco legal es muy concreto, es un poco básico y está súper claro y es súper entendible y es cortito. Y de esa manera, bueno, nosotros lo que vamos a aprender cuando leamos la ley de identidad de género es que toda persona tiene el derecho de autopercibirse como quiera, ¿no? Y que nosotros tenemos el deber y la obligación, ¿no?, ética, política, cualquier tipo de posicionamiento, ¿no?, tenemos el deber y la obligación de respetar esa autopercepción de la persona. Si la persona te está diciendo que es una persona travesti trans y tu nombre, por ejemplo, el mío es Consuelo, listo, no hay más que preguntar y no hay otras cuestiones que poner sobre la mesa, ¿no? Y en todo caso, si vos entrás como en un conflicto interno sobre la otra persona, sobre esa autopercepción, les recomiendo muchísimo que ante todo y antes de empezar a iniciar una práctica o generar una acción, empecemos a preguntar. La pregunta nos va a posibilitar a nosotros poder acceder a la información. Entonces, si estamos viendo a una persona que es travesti, ¿no?, o trans, y nos genera duda respecto a cómo le gustaría, cómo se autopercibe, ¿no?, con qué pronombre y todas estas cuestiones, es necesario decirle, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo te autopercibís? ¿Cómo que te gustaría que te llame? Y todas estas cuestiones. Estas cosas son fundamentales para que, bueno, de esa manera podamos formar o tener en las instituciones personas de la diversidad y generar como esa inclusión real, ¿no? Y también trabajar con estas personas. No, además también está bueno esto que nos comentás, Consu, porque los espacios de trabajo, los espacios de socialización para las personas diversas, y podemos hablar de la diversidad en distintos puntos, diversidad sexual, diversidad corporal, diversidad tal vez vista desde una perspectiva capacitista, que está medio mal, pero igual podemos pensarlo así. Los ambientes que son de laburo, de estudio y demás, suelen ser ambientes hostiles. Porque hay gente muy diferente, por supuesto, y lo que menciona Consu es claramente son ejemplos puntuales que suceden, como bueno, tal vez en una lista de trabajo, Consuelo se llama Consuelo porque quiere llamarse Consuelo, pero tal vez en su documento dice otro nombre, que es el nombre que ella no utiliza, y en las listas de trabajo no la ponen como Consuelo, sino la ponen como Pepe Hongo. Eso suele suceder, eso se repite mucho, eso se repite en las instituciones, se repite en los espacios de trabajo, y claramente ahí esos son mecanismos que claramente van generando un ambiente hostil. Y en ese sentido, Fran, lo que la ley de identidad de género dice es que es muy... no, lo que se va a poner, digamos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta en esto, ¿no?, frente a una situación en que
alguna piba trans o travesti no tenga el cambio registral hecho, lo más importante a tener en cuenta es el número de documento, nada más. El número de documento, no hace falta el nombre de pila que aparece en ese documento, sino el número de documento. Y sí es muy importante respetar la autopercepción de la otra persona, y si esa persona no tiene el cambio registral, ponerla, digamos, registrarla como esa persona se autopercibe, ¿no? Si se llama Consuelo, le ponemos Consuelo, aunque su documento diga otra cosa, pero sí, lo que no podemos modificar es el DNI, el documento, El número de documento, exacto, exacto. El número de documento. Bueno, y después, por supuesto, también está bueno mencionarles que otros pequeños tips en torno, no sé, a las discapacidades, siempre está bueno poder corrernos de esta perspectiva capacitista en de que, bueno, una persona con discapacidad no puede hacer algo. Esa persona, si está en ese empleo y logró acceder, es porque claramente tuvo que atravesar un montón de ambientes hostiles y ha llegado y sabe hacer cosas. O también esto que dice Consuelo, preguntar. La pregunta es clave para construir vínculos, para construir espacios de socialización y de trabajo y de formación interesantes, válidos y con un ambiente, con un buen ambiente para todas, para todos y para todes. Avanzando con su algo, vamos a entrar en algo que en algunos momentos tiene debates y encontronazos de idas y de vuelta que tiene que ver con el lenguaje no sexista y el lenguaje no binario o el lenguaje inclusivo. Esto que tiene una discusión enorme en redes sociales, en todos lados, hablar con la E, hablar con la X, que antes no se hablaba así, que ahora han degenerado la lengua. ¿Qué sucede ahí? ¿De qué manera las organizaciones, los espacios pueden ir incluyendo poco a poco un lenguaje no sexista y no binario, por supuesto, en la comunicación interna y en cómo se comunican también hacia afuera, para que claramente no genere tampoco estos choques? Porque también hay algo que, y claramente acá los profesionales y las profesionales de la comunicación lo sabrán fehacientemente, que lo que no se nombra no se dice, y que la lengua, con la lengua hacemos cosas, nombramos al mundo. Y está bueno nombrarnos y que nos nombren como queremos. ¿Cómo avanzamos ahí, Consu? Bien. En principio hay que como hablar de estos conceptos que es el lenguaje no sexista y el lenguaje no binario o inclusivo, que hablan de cuestiones sumamente diferentes. ¿Por qué? Porque el lenguaje no sexista lo que hace, digamos, esta teoría, lo que nos viene a decir es, a poner en la mesa, ¿no? Es esta cuestión, viene a visibilizar esto que es la diferencia que hay entre, digamos, las cuestiones características como sexuales y de género binarias, ¿no? Y en principio, digamos, la violencia que se ejerce a la hora de hablar de los cuerpos como feminizados, ¿no? Las mujeres, las travestis, trans, las lesbianas, las niñas, los adolescentes. Marca, viene a visibilizar esta violencia que se ejerce en el discurso, que opera cotidianamente en todos los contextos, y viene a trabajar con esto, ¿no? Un lenguaje no sexista habla de una cuestión, por ejemplo, no, el típico discurso de las mujeres tienen que estar en la cocina, bueno, eso es lenguaje sexista, y lo que se busca es tratar de modificar esa práctica para empezar a trabajar un lenguaje no sexista. Las mujeres no tienen que estar en la cocina. La cocina es una responsabilidad compartida de hombres y mujeres en esa cuestión, ¿no? Un poco binaria. Y después la cuestión del lenguaje no binario y el lenguaje inclusivo viene a visibilizar el colectivo de personas no binarias, ¿no? Que es un colectivo también histórico y que ha sido invisibilizado históricamente. O sea, nosotros no es que somos más progres por hablar en lenguaje inclusivo, sino que lo que estamos haciendo es generar prácticas inclusivas, porque le damos la posibilidad a esos colectivos de ser nombrados, ¿no? Así que, bueno, por ahí va como la diferencia de conceptos. Exacto. Y después sí es muy importante, esto también queda un poco atado a la subjetividad de cada persona, ¿no? Pero es muy importante empezar a trabajar con prácticas inclusivas porque es lo que se viene, ¿no? Hace poquito
salió un decreto que abordaba la cuestión de la identidad registral de las personas no binarias, ¿no? Entonces, son cuestiones que vamos a tener que empezar a poner en práctica sí o sí, porque los escenarios políticos y sociales donde nos encontramos se han modificado. Y básicamente tenemos que empezar a retomar todas estas demandas. Entonces no podemos no nombrar a esas personas que hoy existen, legalmente también, ¿no? Es necesario empezar a trabajar esto en la comunicación, empezar a pensar en esta perspectiva de género y diversidad, que lo único que ha hecho es poner en la mesa expresar todas aquellas violencias que hemos sufrido históricamente todos los colectivos que nos encontramos de este lado, ¿no? Y poner en práctica un montón de acciones tendientes para cambiar esta realidad, para modificar. Es lo único que hemos hecho, y esto se ha logrado a través de todos los marcos legales que hemos ido conquistando a lo largo de todo este contexto, ¿no? A partir de lo que fue el derecho al voto femenino, después lo que fue la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, la ley de la ley de cupo laboral travesti trans, y bueno, y hay un montón de marcos legales que visibilizan como este trabajo y esa puesta en escena que hemos tenido, y digamos, ay, no me sale la palabra, bueno, esa puesta en escena que hemos tenido todos los colectivos que estamos acá, los colectivos del feminismo y los colectivos de la diversidad, que tanto nos abrazamos. Y bueno, Exacto. gracias a esta unión y a esa coyuntura, nosotros hemos podido lograr también otras cosas. Entonces, Exacto. bueno, un poco es empezar a trabajar todas estas demandas. Ahora empezó a trabajarse el tema de los documentos con la X, para visibilizar la cuestión no binaria. Bueno, es importante que en el discurso empecemos a operar de esa manera, que empecemos a hablar de, si no les queda cómodo hablar con E, ¿no? Empiecen a hablar con X o empiecen a hablar con el arroba. De todas maneras existía el arroba, pero bueno, lo que más visibiliza, digamos, al colectivo de personas no binarias, en este caso, es la E en este contexto. Entonces es muy necesario empezar a trabajar con esto. Que esto es algo que lo empezamos a trabajar y en muy poco tiempo ya es como se vuelve súper cotidiano y súper fácil de hablar. O sea, yo vengo trabajando con el tema del lenguaje inclusivo desde el año 2018-19 y lo he defendido bastante porque hay mucha resistencia, se genera mucha resistencia por esto que decías hace rato de que, bueno, la gente cree por ahí o existe esta fantasía de que el lenguaje, la comunicación de las personas Es inmutable, que es una es como sola. una cuestión estática, y no, no lo es, Ujú. el lenguaje va mutando, como Por nosotros, supuesto. la La sociedad historia. muta como nosotras, y el Exacto. lenguaje también. Me das el pie, hace rato nombraste un marco normativo enorme y me das el pie para que nos metamos de lleno a charlar, por supuesto, sobre una de las últimas leyes de avanzada que ha tenido este país, que fue tan discutida y tan peleada durante un montón de años, donde hemos tenido grandes referentas que desgraciadamente ya no nos acompañan en este mundo, como fue Diana Zacayán y Luana Berkins, y un montón de otras referentas más que están ahí luchando día a día para garantizar más derechos para las personas travesti trans, y tiene que ver con el cupo laboral travesti trans, con la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán y Luana Berkins, que por supuesto hace relativamente muy poco fue aprobado en el Congreso de la Nación y que ya por supuesto está arrancando a ponerse en vigencia. Para preguntarte ahí, Consu, rápido, que vayamos, por supuesto, que no se nos extienda tanto esta conversa, podríamos conversar 2, 3 horas más, pero entendemos que estamos en un Zoom y que claramente las charlas mediadas por la virtualidad suelen ser un poco tediosas, pero bueno, vamos avanzando y preguntarte esto como, bueno, muy cortito, resumido, que me cuentes cortito qué dice la ley de cupo laboral trans y también qué espacios abarca esta inserción laboral. Bueno, en principio, la ley es la número 27, vayan anotando, la 27636, y se llama Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros de Diana Zacayán, Luana Berkins. Bueno,
esto es muy importante que lo tengan presente porque es así como aparecen todos porque hay miles de marcos legales de proyectos de ordenanzas y proyectos de cupo que se han presentado a nivel nacional. Bueno, no miles, pero se han presentado bastantes. Entonces por ahí entramos en confusión, ¿no?, con otros marcos legales. Bueno, la ley es esta, la 27636, y esta ley es producto del consenso social entre los diferentes organismos del Estado y las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática de diversidad. Porque también hubieron como muchos proyectos de ley que se presentaron y se fueron agotando instancias de evaluación hasta que se llegó como a la ley marco que, digamos, termina como convergiendo la ley de Diana Zacayán de cupo laboral y la ley de acceso al empleo de Luana Berkis. Se unen y se crea este marco legal. El espíritu de esta ley habla sobre la posibilidad que tiene que generar, digamos, el Estado, las herramientas que tiene que generar el Estado para que las compañeras del colectivo y los compañeros del colectivo travesti trans puedan acceder a empleos formales, ¿no?, en el sector público y por ahí a través de incentivos en el sector privado. Esta ley establece un piso del 1% de toda la población del poder, de los tres poderes. Esto implica los tres poderes, es decir, al legislativo, al ejecutivo y al judicial. El 1%, y establece que todas las personas del colectivo travesti trans que no hayan podido acceder a la terminalidad educativa, como en mi caso, esto no sea como un impedimento, sino que, digamos, sea como un puntapié inicial para poder abordar esa situación, y de esa manera que esa persona que no tiene una trayectoria educativa tradicional, ¿no?, pueda, a través del acceso a un empleo formal, empezar a trabajar lo que es la trayectoria educativa al mismo tiempo. Y bueno, básicamente el espíritu de la ley es esa, es como el consenso social, y es una ley que le permite a todas las compañeras poder acceder a un empleo formal. Acá lo que se nota un poco es cómo el Estado puso en práctica todos los mecanismos para poder abordar concretamente la situación que nos aqueja como colectivo. Clarísimo, clarísimo, Consu. Y de paso preguntarte, como para que vayamos ya ejemplificando y dándoles a los participantes, a las participantes, por supuesto, ejemplos claros que podamos tener cercanos de cuáles han sido los espacios de inserción laboral, si tenés algunos ejemplos de acá de Mendoza, aunque sea nacional, es mucho más difícil poder entender. Sí, en el Estado nacional, en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación han ingresado compañeras travesti trans a trabajar. Pero bueno, ¿qué sucede acá en Mendoza para contarle un poquito a la audiencia? Y también nos pueden, a la audiencia, a los participantes, nos pueden mandar unos mensajitos si tienen alguna data y vamos complementando, como les mencionamos al principio. Esto es una conversa. Todo lo que ustedes tengan de información que sume, suma. Pero acá en Mendoza, Consu, ¿alguna experiencia de inserción laboral trans? En principio, sí habría que aclarar que esta ley establece como el acceso a un empleo formal registrado, de forma registral, o sea que vos tenés la posibilidad de acceder a un empleo con todos los beneficios que esto implica, desde un posicionamiento, digamos, como más legal y más registrado, y en regla. Entonces, ¿cuáles han sido las experiencias que yo he tenido con respecto antes a esto que nombra Franco de experiencias laborales mías o con otras compañeras? Bueno, yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de trabajar con la UNCUYO, con el área de vinculación, sobre encuestas. En un principio trabajé encuestas que tenían que ver con ADERPES, un relevamiento en la zona industrial de allá de Rodríguez Peñas, y después trabajé pura y exclusivamente las encuestas que se realizan en el mapa de la discriminación de INADI. Si he visto compañeras trabajando en otras cuestiones, he visto un par de compañeras, pero muy poquitas, o sea, es como, ¿qué decirte?
el 1% del colectivo, básicamente. Entonces, menos del 1%. Tuve la posibilidad de ver a una compañera hace como 2 años, por acá en el centro, en estos locales de los persas que hay, en uno de los locales, trabajando en una tienda de ropa. Y cuando la vi, la verdad que me partió el alma, porque de felicidad, en ese sentido, ¿no? No me puso triste, me puso feliz. Y después, bueno, es como muy difícil poder encontrar una traba trabajando en otra cosa. Sí, hay un BEA por acá en la zona de Capital que tenía una persona que era en su momento una marica, porque todas empezamos siendo maricas, y bueno, después me llegó el comentario de que esa marica terminó siendo una traba, una de nuestra colectividad, y en ese contexto ya la verdad no sé si la traba seguirá trabajando, si la despidieron por ser traba, pero bueno, ahí está. Es como después la Juli, que trabaja en el hospital italiano, y después habrá, hay una traba que está trabajando también desde hace mucho tiempo en una escuela rural de Jocolí, puede ser. Sí, Y sí, también han habido, claro, poco, muy poquitas. La mayoría de las trabas las van a encontrar en el sector prostibulario. Entonces lo que se claro, quiere hacer con este marco legal es eso, empezar a traer a esas trabas, correrlas de esa expectativa de vida de 35, 40 años, para darles la posibilidad y las herramientas de poder dejar de sobrevivir como lo hemos estado haciendo ujú, históricamente para poder vivir. Y en ese exacto. sentido, lo que yo deseo es no ser la única funcionaria pública, y ya no soy la única funcionaria pública porque hay otra además, sino que existan otras compañeras funcionarias públicas, y además, bueno, empezar a ver a las trabas en todos los espacios, en todos los organismos del Estado. Para mí sería como lo ideal. Y la verdad que transformaría la realidad de un montón de, de gran parte de la sociedad, Eh, Está ese muy cambio. bueno, está muy Pero bueno bueno, esto que traes, Consu. Está muy bueno esto que traes porque claramente es la realidad de las personas travesti trans desde que se conciben como personas travesti trans, arrojadas por esta sociedad al trabajo sexual y a la prostitución, por supuesto, sin tener la opción. O sea, esto siempre lo charlamos se les obliga claramente en la sociedad y todo lo que conlleva, por supuesto, lo que tiene que ver con el patriarcado y el capitalismo expulsa a las personas travesti trans a la prostitución como única salida y a esta expectativa de vida de 35 años. Parémonos un segundo a pensar, ¿cuántas o cuántos de los que estamos acá hoy escuchando esto hemos superado esa edad o estamos llegando a esa edad y que nosotros creemos que claramente estamos en la plenitud de nuestra vida? Y lo que sucede en la Argentina y lo que sucede en el mundo es que hay trabas que no llegan a los 35. Hay trabas que de pedo llegan a los 40 y son esas sobrevivientes que menciona la Consu. no, Y y de ahí, encima hay un montón de trabas que se mueren re jóvenes, a los 20, 25 años, la prostitución las consumió entera, entera. Y hemos exacto, tenido un montón, y otras trabas asesinadas dentro del circuito prostibulario, como Mary exacto. Barrera. Exacto. También, bueno, en esto que Consu mencionaba, por supuesto, esta alegría, por supuesto, de los sectores públicos que contratan a personas travesti trans y que les garantizan, por supuesto, estos beneficios de un trabajo registrado. Pero también, ¿qué sucede? Y ahí podemos hablar, Consu, del famoso artículo 4 de la ley de cupo laboral trans, que tiene que ver con estos incentivos a las instituciones o empresas privadas que no tienen la obligación, y esto que está bueno poder aclarar esta diferencia. El Estado Nacional, en sus 3 poderes, como mencionaba Consu, tiene la obligación de contratar personas trans. En los espacios privados, por supuesto, no tienen la obligación, pero sí el Estado les garantiza ciertos incentivos. ¿Qué nos puedes ejemplificar o ampliar de esto, Consu? Bien. Ahí estaba tratando de leer ese artículo. Bueno, sí, es verdad, el marco legal de la ley lo que establece es como incentivos al sector privado para que también no quede
fuera digamos, de la iniciativa de este marco legal, sino que también sea parte de esto, que es empezar a promover fuentes laborales para las compañeras travestis trans. Y que no solamente sea el sector público y estatal quienes tomen como esta iniciativa, básicamente para el sector público y estatal es como una obligación, pero para el sector privado se vio la posibilidad de seguir trabajando con esta modalidad de incentivos. De hecho, lo hace, históricamente lo ha hecho el Estado, pero bueno, específicamente se va a trabajar esta cuestión de incentivos para las empresas privadas que contraten compañeras del colectivo travesti trans o compañeros del colectivo travesti trans. Y la verdad que es una de las posibilidades que tenemos las personas del colectivo de poder ingresar también a la oferta, digamos, laboral del sector privado, que también por ahí era como, bueno, todas las compañeras por ahí se preguntaban, bueno, nosotras vamos a ingresar al sector estatal, público y estatal, pero ¿qué pasa con aquellas que quizás tienen como la idea de ingresar a un empleo del sector privado? Entonces, bueno, queda como a disposición de las empresas, básicamente, la oportunidad de contratar compañeras del colectivo travesti trans. Si bien no son obligadas, pero reciben como aportes patronales del Estado para que puedan garantizarle a esas compañeras un puesto laboral en ese lugar. Cabe recalcar que estos, digamos, aportes patronales no van a ser por siempre, sino que van a tener como un tiempo limitado en el que, bueno, después la empresa va a decidir si sigue contratando a esta compañera travesti trans o no. Y bueno, Porque, y el desafío de las compañeras también de poner en práctica, digamos, todas las herramientas que puedan tener digamos, adquirir en este proceso de inserción laboral para poder defender esta exacto, situación, ¿no? exacto. No, y que además también está bueno pensar esto en estos incentivos y en el cupo laboral, en que esto no sea una lavada de cara. Esto está bueno pensarlo así, y lo vamos a decir de la manera más simple posible. Que la contratación de personas trans no sea una lavada de cara, sino que esto vaya, o sea, que las empresas privadas y los espacios privados vayan acompañando este proceso con un proceso de capacitaciones, sensibilizaciones, de difusiones, de claramente que con lo que mencionamos anteriormente, que los espacios de trabajo suelen ser para las diversidades de distinta índole, espacios hostiles, que dejen de ser un espacio hostil, que esos ambientes laborales dejen de ser un ambiente hostil, y que las empresas privadas no solo accedan a estos beneficios, estos incentivos, por el simple hecho de accederlo, sino que están accediendo porque tienen un objetivo claro a futuro, que es poder transformar la realidad de la empresa y al mismo tiempo transformar la realidad de esa persona que ingresa a trabajar a la parte privada, al sector privado, por supuesto. Y así es como pensamos el cupo laboral como un piso, esto que mencionaba Consu, y no como un techo. Porque el piso lo tenemos, por lo menos la obligatoriedad del Estado Nacional. Ahora en las empresas privadas el piso todavía no existe, pero hay que construirlo, hay que elaborarlo y hay que romper este techo de cristal, por supuesto. Romper estas barreras que muchas veces tal vez por el desconocimiento, por el miedo, por la poca sensibilización, o porque al mismo tiempo, por supuesto, las distintas perspectivas de nuestros jefes o nuestras jefas no van por ese camino, y ahí es donde la responsabilidad de las juventudes, quienes hoy están escuchando acá, tienen que ser ese motor de cambio, es ser ese espacio asesor, si se quiere, ese espacio que discute, que critica, y lo que Consu menciona claramente, que tienen esta perspectiva crítica en decir, che, ¿qué onda con las compañeras que están afuera que también pueden venir a esta empresa y aprender? Porque también es eso que charlábamos también con Consu hace unos días, los espacios de trabajo para todo el mundo, para ustedes, para nosotros, para la Consu, para todo el mundo, son espacios formativos. Aprendemos cosas en nuestro trabajo. O sea, siempre se nos pide la idoneidad, la competencia y demás, pero ¿y qué pasa si una empresa contrata a una persona que no sabe nada de esa empresa y le empieza a enseñar? Qué bueno que sería eso. Claro, porque la idea también es que los organismos que contraten a las personas travestis trans utilicen todas esas herramientas que tienen para poder empezar a capacitar y a formar a las personas para poder abordar
un empleo, porque todas las personas, en principio, cuando accedemos a un empleo, no ingresamos sabiendo un poco lo que tenemos que hacer, aún así estés muy preparada técnicamente, existen muchos miedos y muchas dudas, ¿no? Imagínense una persona que no ha terminado la trayectoria educativa tradicional, que es primario, secundario, a determinada edad, y después, bueno, ingresar a la universidad. Así que es muy importante que contar con esta cuestión de la idoneidad para pensar que las trabas no nacen sabiendo, y son personas que pueden adquirir conocimiento, somos personas que podemos adquirir conocimiento en este proceso de inserción laboral, y que es necesario también que esos organismos, ya sea del sector público o privado, que vayan a contratar a las compañeras travestis trans, empiecen a trabajar esto que decíamos hace rato, de la teoría a la práctica, de dejar de lado una cuestión de marketing y realmente involucrarse en esto y empezar a generar como un cambio interno y estructural dentro de los organismos. Porque para empezar a contratar una traba, para que trabaje en el sector privado o en el sector público, es necesario no solamente contratar a la traba, sino hacer todo un cambio de paradigma y de abordaje de la situación. Porque no vamos a encontrarnos hoy en día con trabas universitarias, en su mayoría son trabas explotadas sexualmente por el sistema. Entonces, un poco hay que poner en práctica esto y hay que generar un cambio interno, ¿no? No es solamente contratar a la traba, sino que es estudiarse los marcos legales, empezar a poner en práctica una perspectiva crítica, una perspectiva más comprensiva, poner en práctica prácticas inclusivas, ¿no? Hacer que esas trabas se sientan cómodas en esos espacios, porque si no vamos a seguir reproduciendo esto que históricamente se ha vuelto una necesidad para nosotras, ¿no? Que es, bueno, la violencia simbólica, la violencia verbal, la asimetría de poderes, nada, dejarnos afuera de todo y es lo que no queremos. Queremos que las personas que empiezan a trabajar con estas cuestiones, con este marco legal, realmente den un giro en sus vidas y empiezan a trabajar todo esto. Exacto, y que eso nos va a constituir, por supuesto, como una sociedad más justa y más igualitaria, y como espacios de trabajo, por supuesto, más justo y más igualitario. Y ya estamos cerrando, Consu, y esta reflexión final que nos hacías es clarísima. Esta reflexión final que nos hacías es clarísima, es apostar verdaderamente a una transformación. Y no solo porque queremos, no sé, pagar menos impuestos desde la empresa, sino porque saber que estamos apostando con este pequeño granito de arena, contratando a una persona trans, contratando a una persona con discapacidad, contratando a una persona racializada, le estamos cambiando la vida y esta cosmovisión del mundo, y ahí inicia otro proceso. Y vuelvo a traer la frase de Loana Berkins, la vuelvo a decir porque me parece que retrata lo que tenemos que hacer, retrata que este proceso que hoy nos toca vivir como juventudes, futuros profesionales, futuras profesionales, futures profesionales, por supuesto, de los distintos campos, tenemos que tomar este compromiso. Porque cuando una traba entra a trabajar en un espacio formal, en un espacio cuidado, en un espacio en donde sabe que mes a mes va a tener un sueldo y que ese sueldo no se va a modificar y que tal vez va a aumentar y que eso va a ser una felicidad, le va a cambiar esa vida a la persona, a esa traba. Pero cuando un espacio, una empresa, contrata muchas compañeras y compañeros trans y compañeros trans, ese espacio va a ser distinto. Y yo se los aseguro. Y con Consuelo se lo aseguramos porque lo hemos visto. Y es difícil. Por supuesto que es todo un desafío, pero acá estamos, acá está Consu con el INADI, estamos desde los distintos espacios que hemos hace un montón de años acompañado estos procesos y estas discusiones para acompañar a todas esas personas que quieren avanzar en la inclusión y que quieren pensar en un mundo más justo y más igualitario, en una Argentina más justa, más igualitaria, y por qué no en mi trabajo más Déjame justo. nombrarte, Franco, como hay como un artículo, a ver, déjame que lo busque porque es muy importante. El artículo 17 habla de una unidad de coordinación. Créase en el ámbito de la autoridad de la aplicación del Poder Ejecutivo una unidad de coordinación interministerial
para garantizar la implementación integral y coordinada de la presente ley entre los organismos con competencia en la materia. Estos organismos que van digamos, a trabajar en esta unidad de coordinación van a ser el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el INADI, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad y el Ministerio de Educación de la Nación, para que lo vayan teniendo en cuenta más o menos con qué organismos ustedes también pueden ir trabajando fuera de lo que es el INADI, esta cuestión que tiene que ver con el acceso al empleo formal para las compañeras travestis. Fantástico, fantástico esa información. Y ya llegando a la partecita de las preguntas, para ir cerrando, por supuesto, para que no se nos estire mucho más esta conversa, hemos tenido un par de preguntitas que algunas se han ido respondiendo a medida que hemos estado charlando con su, pero tenemos algunas que han quedado ahí en el tintero. Y una compañera, un compañero nos mandaban la preguntita, perdón si no puedo nombrar, no puedo nombrarles porque no estaba viendo el chat, a medida que iba anotando todo lo que decía la Consu, íbamos charlando y demás. Una persona nos pregunta si como persona individual puede ir a capacitarse en el INADI, si puede pedir una capacitación como persona individual. Obviamente que sí, desde ya le decimos que sí, porque cuando nosotros hacemos como estos abordajes, muchas veces lo hacemos, digamos, por grupos y con una cantidad de personas estimada, hacemos talleres y siempre suelen haber muchas personas, pero eso no quita de que las personas de manera individual puedan acercarse a la delegación o a través de las redes, ¿no? Voy a pasar la red que es Mendoza INADI, bueno, la buscan así por Facebook, ¿no? Si no me escriben a mí a través de mis redes, de Instagram, Facebook, Twitter, y le damos para adelante, pero de manera individual tenés el derecho de poder acceder a la información, y eso quiere decir de que si tenés ganas de acercarte a la delegación y arreglamos un día, acerca y empezar a conversar sobre las inquietudes que tengan en ese momento, y obviamente que en la delegación tenemos un montón de material bibliográfico para poder darle a las personas, ¿no? Así que no tengan problema que de manera individual o colectiva siempre el INADI puede abordar las diferentes inquietudes. Fantástico. Y tenemos otra, que esto ya está ligado mucho más a Mendoza, y nos pregunta si en Mendoza hay resistencia para contratar a personas trans, con respecto a otras realidades, por supuesto. Nos preguntan si podemos tal vez ahí charlar de las denuncias que llegan al INADI. Bueno, básicamente nosotros tenemos como varias denuncias que tienen que ver con la orientación sexual de las personas, ¿no? La discriminación por orientación sexual y por la identidad de las personas en los puestos laborales. Entonces, si empezamos a pensar en que hay personas que son cisgénero, que quiere decir que son personas que, digamos, no tienen problema con su género, ¿no? Y que es como un poco binario la cuestión cisgénero. Cuando decimos cisgénero hablamos de personas heterosexuales o de maricas o de tortas, ¿no? Que son personas que no hacen como una modificación de la expresión corporal y que su identidad ronda por ahí dentro de lo más binario. Bueno, si tenemos denuncias de este tipo con estas personas que son maricas en su mayoría y lesbianas, que sufren discriminación dentro de los puestos laborales, imagínense en las trabas. O sea, básicamente no hay trabas trabajando en ningún espacio, hay muy poquitas, las que son las trabas que están como insertadas en, digamos, en el sector laboral de los empleos formales, sufren discriminación todo el tiempo, y bueno, nada, eso. Las poquitas que sufren discriminación, ustedes vean, hagan como un panorama de lo que está sucediendo alrededor nuestros, y vamos a ver que además no hay casi trabajando. Entonces eso habla digamos, las políticas que se llevan adelante en materia de producción y reproducción de la vida y, digamos, el eslabón de la
producción económica y de todas estas cuestiones del capitalismo y de los modelos neoliberales, u organismos tomen como diferentes posicionamientos y decidan no contratar trabas. ¿Por qué? Porque no conocen acerca de la cuestión travesti trans y porque existe mucha resistencia frente a esta, digamos, teoría transfeminista y bueno, esta resistencia hace que automáticamente se generen representaciones sociales sobre nosotras y que no tengamos la oportunidad de ser tomadas en serio ni poder acceder a un empleo formal. Y de esa misma manera, lo mismo sucede con las maricas y las tortas. Sufren Exacto, discriminación dentro de los exacto. empleos. Sí. Ahí podemos pensar un ejercicio para quienes nos están escuchando y quienes han estado participando, por supuesto, de este encuentro, que es que a partir de mañana, en nuestra vida cotidiana, que estemos recorriendo el súper, alguna tienda, librería, nuestra vida cotidiana, empecemos a mirar cuántas trabas hay trabajando. Después ustedes respóndanse solos, solas y soles. Hagan el ejercicio una semana. Una semana, de acá al viernes o de acá que termine el encuentro, estos encuentros federales del Consejo Profesional, hagan esta actividad. Vamos a ir al súper, bueno, vamos a ver cuántas cajeras trans o trabas hay. No hay ninguna, lo anoto. Vamos a otro súper, vamos a otra tienda, lo anoto. Claro. Para darnos ese ejercicio. Es esto también, porque como para ir cerrando, es también pensar que hay una gran parte de la sociedad que todo el tiempo desprestigia nuestra lucha, ¿no? Y lo que dice, ay, las travestis, los maricones, quieren todo un marco de derechos especiales. No, no queremos un marco de derechos especiales porque no somos especiales y en principio lo que estamos, digamos, lo que estamos exigiendo, pidiendo a través de la lucha colectiva es esto, ¿no? La posibilidad de acceder a un empleo formal y que esto que se está tratando, que se ha tratado en el Estado, ¿no? En este gobierno, viene a visibilizar una demanda que es que las trabas no tienen la oportunidad de acceder a un empleo formal. Entonces, la mejor manera de poder darse cuenta de que esto no es una mentira y que no es un engaño, es lo que dice Franco, ¿no? Ir a las farmacias, ir a los supermercados, a las tiendas de ropas y ver cuántas trabas trabajan ahí. Para después fundamentar esto, ¿no? Que nosotras no estamos mintiendo y que esto es una realidad concreta que sufre nuestro colectivo. Y que es una realidad que hoy en día tomó como espacio en el escenario político y social y que, bueno, se llevó a cabo una acción que es esta, la de la promulgación y la aprobación de la ley del marco legal de acceso al empleo formal. Pero es Exacto. importante pensar en esto que hay una necesidad detrás, no es una cuestión que se ha inventado de la nada, no, es todo un trabajo histórico y colectivo de las compañeras, de los compañeros de diversidad, de los feminismos que han acompañado también para poder visibilizar esta necesidad y que, bueno, habla de esta realidad. Y en todo Exacto. caso, pongan en práctica lo que dijo Franquito, que es muy importante también. Una actividad, o tarea para la casa, tarea para la casa. Fantástica esta charla. La gente supongo que nos debe haber prestado atención o se debe haber aburrido. Una de dos. Espero que les haya interesado, por supuesto, que se hayan ido con la cabeza llena de preguntas, con la cabeza llena de dudas y con el corazón lleno de empatía, básicamente, con esto de poder, por supuesto, construir una sociedad más justa y más igualitaria. Y quien dice tener el día de mañana una compañera de trabajo trans. Te agradezco un montón, por supuesto, esta conversa, esta charla. Siempre es un placer conversar con ustedes. Y agradecemos, por supuesto, de parte de ambos al Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, particularmente a la Comisión Jóvenes, quienes nos convocaron a tener esta charla. Y, por supuesto, con Consu dijimos, obvio, todo lo que tenga que ver para difundir qué está sucediendo con la situación de las personas travesti trans y de la diversidad en la Argentina y en Mendoza, vamos a estar porque prácticamente es nuestra actividad militante. Así que ya por nuestra parte, agradecer, ya no nos queda más que acotar, y ahí yo creo que Merce tiene unas palabras de cierre, pero un abrazo grande y muchas gracias por haberse quedado y por haber escuchado. No, bueno, chicos, gracias a ustedes, tanto a Fran como a Consu. Creo que todo el aporte que ha dado a lo largo de
de esta horita que han estado conversando ha sido súper valioso para todos los que estuvimos presentes. Así que bueno, pido acá un aplauso virtual para ellos, que fue muy interesante escucharlos y creo que nos va a ayudar, como dije al principio, todo esto a ser mejores profesionales, sin importar si somos o no profesionales de la comunicación. Creo que el ser respetuosos con el otro y la empatía no tiene que ver solo con la comunicación, sino que tiene que ver con uno como persona. Así que muchas gracias a ambos. Por otro lado, invitar a todos los presentes a que, bueno, nos vayan chequeando las redes a la Comisión de Jóvenes para que no se pierdan el Encuentro Nacional de Jóvenes que se va a dar a cabo entre el 25 de septiembre, ¿sí? Más o menos entre el 8 y el 15 de septiembre va a estar saliendo la primera preventa de entradas, así que atentos ahí a los descuentos y a todo lo que va a ir sucediendo. Además, invitarlos a la Maratón Solidaria y a las actividades de relaciones públicas, que también vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Y obvio están más que invitados a sumarse al Consejo Profesional de Relaciones Públicas, a todos nuestros equipos federales que se están desarrollando en distintas provincias a lo largo de todo el país, Córdoba, Santa Fe, Misiones, bueno, acá en Mendoza y el equipo de Buenos Aires. Así que cualquier cosa, cualquier duda, lo que quieran, nos escriben a jóvenes@rrpp.org.ar. Y bueno, agradecerles, como dijimos, a todos los presentes. Esperemos que hayan disfrutado tanto la jornada como yo la disfruté y todo el equipo la disfrutó. Los esperamos mañana a las 18:30, donde tendremos la presencia de Ana Clara Dala Valle, quien nos va a contar sobre fortalecer la diversidad a través de la educación. Muchas gracias por estar presentes, chicos, y nos vemos mañana. Chau, chis.